¿Estamos asistiendo al colapso del capitalismo? Sigue el reporte financiero más polémico que encontrarás en la red. Economía, geopolítica y mercados financieros sin censura. Te contamos lo que no te contarán en televisión. Bienvenido. Esto es Brújula de Mercados, con Gonzalo Cañete. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. La sesión luego queda grabada para subirla al resto de redes, a podcast. Bienvenido a Brújula de Mercados. Si estás oyendo esto por primera vez, estamos arrancando el reporte semanal. Y decía, tengo una noticia extra que no viene en la presentación que os hago casi todas las semanas, sencillamente porque me he acordado justo antes de empezar. Digo, ahí va, si se me ha olvidado meterles el tema de el Constitucional alemán paraliza la ratificación del Plan Europeo de Ayudas. Porque hay algo que suele ocurrir bastante, que lo hemos vaticinado, profetizado, y es que todos los planes de estímulo fiscal que se habían autorizado y que sorprenden, porque Europa ya sabéis que es de puño agarrado, muchos decían que es simplemente la mentalidad calvinista o luterana de Alemania, del sacrificio, etcétera, frente a la mentalidad mediterránea. Pero en realidad todo se traduce en el tema económico. No con interpretaciones religiosas, sino en el tema económico es lo que he dicho, que más de una vez se ha llamado el perpetuo ajuste fiscal. Es decir, que no se utilizan políticas de estímulo de crecimiento económico o de creación de empleo, sino que se estimulan políticas de ajuste fiscal, reducción de déficit y estabilidad de precios. Lo cual quiere decir que en muchos casos se acaba sacrificando las primeras variables, crecimiento económico y empleo, por conseguir las otras variables estables. Y cuesta mucho mantener ese equilibrio, claro, evidentemente, ¿vale? Bien, pues eso será uno de los temas. Bien, en resumen ligero de lo que os voy a contar hoy, tengo por aquí, será lo primero, el público no sigue la opinión de los medios. Es un artículo que trae el Epoch Times, bueno, ahora os saco la fuente, el Sign of Times creo que se llama, que si no me equivoco es japonés. Es un diario que a veces saca noticias muy ácidas, y en este caso decía, el público no sigue la opinión de los medios, y va a ser una revisión entera de diferentes medios de comunicación, pero en concreto focalizado a Estados Unidos, de cómo la opinión pública en Estados Unidos, o las encuestas mejor dicho, demuestran que el público en Estados Unidos cada vez cree menos lo que le van contando los medios de comunicación. De ahí saltamos a otro tema, que va a ser el de Macron y la guerra de las vacunas, y las declaraciones que ha hecho el presidente de Francia con respecto a las vacunas, diciendo que estamos viviendo la tercera guerra mundial que se está librando en el terreno de las vacunas, y ha hablado de la influencia de Rusia y de China sobre la sociedad a través de la vacuna, etcétera, etcétera. Que no entiendo muy bien por dónde va el tema, no lo pillo, no lo he investigado tampoco mucho. Y él, evidentemente, las declaraciones que hace son 100% políticas, no te está dando ningún tipo de argumentación geoestratégica, geopolítica o económica para lo que dice. Lo que no quiere decir que no lo tenga, es decir, si nos ponemos a investigar a lo mejor sacamos alguna punta a lo que está diciendo. Pero en realidad lo que se entrelee de fondo es la batalla que existe entre Occidente y la nueva potencia que va a ser China, y que ya está ahí. A raíz de eso vamos a sacar también un comentario, las palabras que ha dicho Vladimir Putin a raíz de las palabras de Macron, que el título del artículo va a ser Putin hit back a the strained Eurocriticism, ¿vale? Vladimir Putin, digamos, devuelve el golpe, ¿no? al criticismo europeo. Sin embargo, otra noticia más en esa cadena que vamos a ir viendo sobre lo que o lo que Macron llama la tercera guerra mundial, que es el mercado de las vacunas y farmacológico. Otra noticia más que va a entrar de golpe en ese escenario va a ser que Alemania pide específicamente que se apruebe la vacuna rusa. Alemania, ¿eh? Ya sabéis que Alemania, lo sorprendente es que Alemania, con el caso de los rusos, empieza a tener cada vez más intereses obvios. Hace meses, uno de los artículos que comentamos aquí fue precisamente cómo se planteaba un escenario en el que se crease un bloque gigantesco llamado, pues, el Euroasia, que es un clásico, que se ha considerado en más de una ocasión. ¿Qué pasaría si se crease un bloque continental entre Europa y Asia? Y en este caso se planteaba Euroasia, donde la tecnología, el desarrollo alemán iba de la mano también de China y de Rusia, en cuanto a recursos energéticos, en cuanto a hegemonía militar, frente a la capacidad productiva de China, frente a la tecnología de Alemania. Se convertía en un superbloque de máxima influencia, un núcleo que dominaba el eje del mundo, esa Euroasia. Y que Estados Unidos en más de una ocasión ha mostrado su intención y su interés de frenar esas relaciones entre Alemania y Rusia. ¿Os acordáis que hace poco ha dado un ultimátum a diferentes compañías y le ha establecido una cadena de sanciones enteras para que
paren de inmediato el proceso de Nord Stream 2, la construcción de un gasoducto de Rusia por el Mar del Norte directo a puertos de Alemania, donde participan principalmente compañías de energía rusas, pero también compañías alemanas son las que han intervenido dentro de este negocio, y ya no es de ahora, es de hace 2 años ya, cuando el Nord Stream 2 empezó a crear debates públicos en los que, pues no sé si fue el ministro de Exteriores o secretario de Exteriores de Alemania, fue el que dijo que nadie tenía derecho a decidir con quién hacía negocios Alemania. Y ahí se ponen las cosas chungas. Me parece que comentamos en su día, no sé si era rumor o confirmado, ¿vale? Porque todo esto os hablo de memoria y ya me alcanza bastante la memoria para acordarme de todo lo que voy comentando de cosas. Pero en este caso creo que era el ex primer ministro, el ex canciller de Alemania, este señor que había en su momento, que ahora no me acuerdo de su nombre, pero un señor que había bastante serio, estuvo en el cumpleaños de Vladimir Putin, según decían. Y además creo que es consejero de Gazprom o de Lukoil, alguna de estas compañías energéticas rusas. Podéis buscarlo por ahí. Entonces se pone interesante ese tema. Bien, lo siguiente que voy a comentar es un discurso que ha resaltado, y que esto me lo mandaba Fran por una noticia de Zero Hedge, en el que decía que la representante del ¿cómo se llama este organismo? Os voy a decir ahora, antes de sacaroslo. Luego os pondré todo en pantalla, con las fuentes, con los artículos, como hago siempre, para leer detenidamente y literalmente a los columnistas que escriben esto. Pero en este caso era Zero Hedge, publicaba que la directora de los CDC decía que tenía miedo por lo que venía, porque no sé qué, porque tal, daba un discurso muy emotivo, medio llorando, como que se le saltaban las lágrimas. Y choca bastante porque, de nuevo, no son argumentos científicos los que te transmiten, sino que incluso la representante de los centros epidemiológicos de Estados Unidos no da un argumento científico para pedir a la gente que siga encerrada, que ese era el punto, sino que en ausencia de argumento científico lo que hace es hacer un discurso emocional y se pone a llorar. ¿Por qué? Porque lo veremos luego, pero hay determinados estados que ya sabéis, porque lo comentamos hace semanas, decidieron que se suprimían ya todas las restricciones y sin embargo no ha habido spikes, no ha habido subidas en el número de casos y de hecho siguen bajando, y esto es lo que choca con el discurso que les están dando, y en vez de contrastarlo poniendo cifras sobre la mesa o dando datos más concretos, lo contrastamos o lo que vemos es un discurso en el que llora y dice que le da miedo lo que viene, que lo dice como madre, que de verdad, que no sé qué, que queda muy poco, que haga un último esfuerzo la gente y que sigan encerradas, ¿no? Claro, a raíz de eso he traído una reflexión, y es sencillamente cuánto dura una pandemia. Porque la última pandemia conocida fuerte, que provocó millones de muertes, millones, no como esta, sino millones de muertes, millones, que fue la que se llamó la gripe española, que ya sabéis que tuvo un origen, que sí en Estados Unidos, que sí en Oriente, pero que solo los medios de comunicación hablaban de ella. Bueno, pues vamos a estudiar cuánto duró esta. Y esta duró, vamos, si esto fuese lo mismo, tendría que acabarse ya. Lo curioso es que aquella, sin las medidas, ni la tecnología, ni las restricciones, ni los lockdowns globales a toda la población, sí se recomendaba no acudir a eventos públicos, se recomendaba, sobre todo Estados Unidos, por ejemplo. Recuerdo que uno de los picos o rebrotes que tuvo fue porque se hizo un desfile. Se recomendaba no acudir a eventos públicos, pero no existían mascarillas FFP2 ni FFP3, ni mascarillas de filtrado, ni geles hidroalcohólicos, ni historias. Era una mascarilla de tela el que la llevaba, si es que se llevaba, y no era obligatoria. Mucha gente no la llevaba porque no disponía de ella. Entonces, en estos casos, ¿esta cuánto duró? Pues esta duró año y pico. Ahora veremos las olas que tuvo. Tuvo 3 spikes, de hecho, tres periodos en los que subió. Y vamos a estudiarla a fondo para ver exactamente cómo evolucionó y para entender por qué esto no puede durar mucho más, por mucho que, es curioso, nos quieran transmitir ahora la idea de que esto va a ser ahora definitivo. De hecho, literalmente es lo que han dicho, que es definitivo, que no va a cambiar ya. Que no. ¿Cuánto habéis escuchado ya? Seguro, más de uno, que han repetido, los repetidores de opinión han vuelto a decir este argumento de no volveremos nunca a la normalidad. No se volverán. La gente tiene que entender que no volveremos a vivir como vivíamos antes. Incluso, decíamos la semana pasada, se ha sugerido que probablemente ese documento de vacunación tenga que ser actualizado cada cierto tiempo por nuevas variantes de esto. ¿Es realmente así? Porque en el caso de esta pandemia que hubo en el 18, que fue súper letal y que mató a muchos millones de personas, se estima entre 20 y 50 millones, y la que tenemos aquí ahora es un virus que ha matado a 2 millones y pico, pues se estima que aquella, en realidad, con menos medidas y con menos historias, dura año y pico. Y se fue, porque el resto de la población está inmunizada para esto. Se asumió que para la tercera ola ya, los siguientes brotes que hubo no tenían casi impacto porque creían que la gente ya estaba completamente inmunizada contra eso. Entonces, ¿por qué vender la idea, que no parece médica ni científica, basado en la cronología médica que podemos revisar en la historia,
No parece que una pandemia dure a perpetuidad y que tenga que ser eterna para siempre, ¿no? Sin embargo, parece que es la idea un poco que te van a vender. Artículo interesante también que me pasaba un amiguete, que es sobre el conflicto de interés entre médicos, que nos hablará de cómo un oncólogo español ocultó un conflicto de interés que tenía durante años con varias farmacéuticas que cobró de ellas, pues se estima que 3 millones de dólares promocionando parte de los estudios en medios de comunicación, ¿vale? Entonces vamos a ver un caso concreto en el que sí que existen médicos que tienen conflictos de interés, que luego a posteriori nos damos cuenta que, es que había un negocio detrás, es que recibió tanto dinero de pago de farmacéuticas, etcétera. Y la fuente de ese artículo será eldiariosur.es, que trae a colación el laboratorio, quién era y durante qué épocas en concreto, qué estudios citó, que no tenían resultados muy positivos, sin embargo, lo que hacía era minimizar los comentarios negativos de otros médicos o científicos y decir que el resultado era muy prometedor. Incluso proponer la sustitución de un fármaco por otro, que luego con los años se demostró que efectivamente el estudio inicial había demostrado que no tenía efectividad, pero el tipo lo promocionó. Bien, a raíz de eso seguiremos con el tema porque vamos a hablar de una orden ejecutiva que ha propuesto Ron DeSantis, plan de orden ejecutiva para impedir, bloquear el que se emita un pasaporte en Florida, un pasaporte de vacunación en Florida. El tipo ha dicho que iría contra las libertades individuales y que por eso tiene que hacerse una orden ejecutiva que prohíba específicamente ese tipo de documentos. Repasaremos exactamente qué dice la Constitución en diferentes estados, en concreto en el caso de España, qué dice la Constitución respecto a restricciones y cómo realmente por eso el Tribunal Constitucional de Austria hace ya semanas dictaminó que las medidas que se habían aplicado por parte del gobierno eran ilícitas, ilegales, iban en contra de la ley. Es decir, que aquellos que han tomado esas medidas habían roto la ley, exactamente la Constitución en este caso en Austria. Bien, otro artículo más nos va a hablar también sobre la inflación y de cómo los cambios de criterio que va a tomar el Banco Central Europeo para medir el IPC nos conducirán realmente a un cambio en la medición del IPC. Creo que además dando un resultado superior, es decir, tienen que conseguir que se dé inflación de cualquier modo. Habíamos hablado por el chat de Telegram del tema del barco ahí varado, el Evergreen, que por cierto, luego vimos un tráiler que obstaculizó una autopista en China y también tenía la misma expresión Evergreen en grande, y muchos dijeron que si era algún tipo de evento. Incluso lo asociamos con el evento que había mandado Fran la semana pasada y comentamos en el canal, que era el evento del ejercicio de seguridad del 2021, el CMX de este año, que era sobre un ataque cibernético, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que podía afectar a los suministros. Y con este caso, con el canal el canal de Suez bloqueado, pues afectaba evidentemente a suministros, sobre todo a Europa. Bien, cierro con un comentario que mandaba Miguel sobre el tema, una reflexión que hacía Miguel sobre el tema del cambio climático. Me decía que soy ingeniero. Hace unos años, en 2004, estudié en Zaragoza un máster en renovables. Entonces me ha hecho un comentario que me ha gustado bastante y que voy a compartir con vosotros, ¿vale? Así que si lo estás escuchando, Miguel, pues nada, gracias por tus palabras y compartir conocimientos, al fin y al cabo, lo que se trata. Después de eso, os había dicho, creo, teníamos pendiente el tema del Constitucional alemán paraliza la ratificación del Plan Europeo de Ayudas y un protocolo que os voy a compartir que veía en uno de los artículos y que pasó a varios amiguetes, que era sobre dos doctores en concreto de Washington que habían publicado ya un protocolo que estaba establecido donde decían que la enfermedad de COVID, bajo el tratamiento que habían establecido ellos de protocolo con medicamentos conocidos, accesibles y baratos, era perfectamente tratable sin mayor complicación médica. Es decir, establecía una serie de protocolos a aplicar a gente hospitalizada, por la cual se recuperaban en la mayor parte de los casos sin mayor incidencia de mortalidad. Lo leemos, si no, al detalle luego para que lo veáis, pero está muy curioso. Y la web es FLCCC Alliance, que es al fin y al cabo el MATPlus Hospital Treatment Protocol. Y es MATPlus Hospital Treatment Protocol. Os deja vías de contacto, el protocolo en diferentes idiomas para que cualquier médico pueda descargarlo y seguirlo. Y bueno, básicamente lo veréis luego, pero básicamente es en personas que están hospitalizadas y quedan positivo, les aplican vitamina C, en una serie de ciclos que explican en el protocolo, les aplican zinc, les aplican melatonina y vitamina D, suplementación con vitamina D. Eso en gente que está hospitalizada, gente que está en estado más grave ya, que tiene insuficiencia. Lo que hacen es aplicarle todo eso, pero le incluyen intermectina,
Le incluyen también corticosteroides, bastante comunes también, muy típicos para gente con alergias y demás. Y nada, y simplemente dicen que la incidencia que tiene es bastante baja y que por eso la gente debería seguir simplemente, o sea, la gente, los hospitales en general podrían seguir este protocolo perfectamente y verían que la cantidad de casos graves disminuía radicalmente basado en los estudios que han presentado. Si no me equivoco, son 2 hospitales los que habían hecho esto en Washington, y una universidad era la que había redactado el protocolo creado por 2 doctores que, por cierto, uno de ellos creo que es uno de los que ha salido bastante durante los meses previos, durante la pandemia, en medios de comunicación norteamericanos, pues explicando un poco el que era tratable perfectamente este tipo de enfermedad, etcétera, ¿vale? Bien, con eso arranco. Entonces, os voy a poner la vieja intro que sé que os gusta, para que... La homeopatía. No es homeopatía, no es tratamiento homeopático, son médicos de hospital, pero vamos, igual la homeopatía también tiene algún tipo de protocolo que seguir. Bien, entonces pongo la intro antigua que sé que os gusta, pongo el disclaimer y arranco ya la presentación de contenidos. Ya me estáis diciendo en el chat, la vieja intro mola más que la nueva. ¿Sabéis qué? Me trajo una amiga una guitarra el otro día y estoy viendo si aprendo a tocar la guitarra, que la tengo aquí al lado. Pero claro, evidentemente no tengo ni idea de nada. Es decir, lo único que he aprendido es... ¿Cómo lo llaman? Lo llaman... ¿Estrofas? No. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero en fin, lo tengo por aquí. ¿Vale? Pero es para que te compases tampoco, ¿no? Algunos lo sabréis por ahí y me lo pondréis ahora, pero... acordes, eso es, acordes, ¿vale? Tócate la intro, dice. Nada, no puedo ni de coña tocar la intro, evidentemente. Pero ojo que he aprendido unas cuantas notas, que si queréis os las toco ahora, ¿vale? Para que alguno reconocerá la canción que he aprendido a tocar. ¿La toco o qué? Son 4 notas, o sea, o reconocéis en 3 segundos lo que estoy tocando o no lo reconocéis. Dale ahí, me dice Pablo. Mándale, pero venga, va. Atentos, ¿eh? Y ahí se acaba. Lo están poniendo en el chat, ¿no? Apunta salto, sí, bueno, imagínate. Cuando en realidad lo cogí, o sea, me encantaría saber tocar la guitarra, evidentemente, pero lo que hice fue poner en YouTube un vídeo donde ponía, pues, cómo tocar, por ejemplo, Nothing Else Matters, y vi directamente que hacía 4 trucos, pero claro, en cuanto sacaban ya de repente, a partir de, yo qué sé, de 5 o 6 segundos, lo que tú ves es que cruzar los dedos por ahí y ya te vuelves loco. En fin, ¿cómo se nota que sois metaleros, ¿vale? Que os gusta, por eso pedís tanto la intro antigua, porque la intro antigua es súper metalera, ¿vale? Pongo la intro antigua, pongo la advertencia y empezamos con el reporte de esta semana, ¿vale? Vamos. Recuerda que el presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino una simple opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo, consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Vale, pues ahí estaba. Os dejo. Tu hija de 6 años me decía, Fran aprendió a tocar la guitarra y el piano sin profesor. Pues espero tener la mitad de habilidad que ella, Fran. Bien, os ponía el reporte semanal que empiezo desde aquí. Bueno, ya sabéis, novatos, la gente que llegue aquí nueva, que no conozca este canal de nada, que sepáis que llevo, no sé cuánto llevo ya, 5 años a lo mejor, habrá gente que lo siga desde el origen. Como unos 5 años subiendo reporte semanal, pero en este caso pues cada vez metemos más temas de Estados Unidos, más temas del resto del mundo. Y inicialmente eran simplemente 4 gráficos. Suscríbete si no lo estás para mantenerte al día de todo lo que vamos contando. Recuerda que además esto se emite en directo por Twitch y por Facebook Live, en el canal Brújula de Mercados VIP. Lo puedes encontrar en Twitch y en Facebook Live, y ahí se va emitiendo en directo
donde pues me podéis mandar consultas, me podéis escribir por el chat también. La semana pasada íbamos súper volados, iba toda pastilla, no leí mucho el chat. Y para colmo, claro, yo iba concentrado a lo mío, contándoos el tema de la semana, y para cuando echaba un vistazo en el chat, vosotros ya estabais interactuando entre vosotros y yo ya me perdí un poco de por dónde iba la película. Entonces, si alguno me escribe, me pierdo porque como el resto estáis hablando entre vosotros, se queda por ahí varada la pregunta, ¿vale? Pero que sepáis únicamente que el reporte se queda grabado y luego lo voy subiendo fraccionado en el canal de YouTube, que es donde está prácticamente la mayor parte o el núcleo gordo de seguidores. Aunque Twitch está subiendo bastante. Y lo que está subiendo también bastante es el tema podcast, por lo que veo. Me meto una vez a la semana únicamente para subir el podcast y lo que me voy dando cuenta es que entra cada vez más gente. O sea que tiene 500 y pico descargas semanales. Si juntas todos los canales de podcast que está, pues Spotify, Google Podcast, iVoox y Apple Podcast, ¿vale? Y ya sabéis que al final del reporte siempre meto los gráficos, que por cierto esta semana hay un fortalecimiento muy gordo del dólar, hay una recuperación del SP500, hay una subida bastante desafiante en el mercado alemán, en el DAX, y vemos el IBEX 35 que se resiste, que sigue estando ahí arriba. Y que claro, no supera los 5.500 puntos, 5.500 y pico, se queda por ahí. Ha hecho varios retrocesos ahí. Y francamente creo que le costará superarlos porque es casi la zona de gap que había formado con la caída que tuvo el año pasado en marzo. Y tengo un techo marcado ahí, lo habéis visto más de uno de vosotros las semanas anteriores. Vamos a repasarlo también. Bitcoin inicia de nuevo una toma alcista, que también veremos con gráfico más adelante. Empieza a empujar y ya sabéis que en el Bitcoin lo que hicimos fue un pequeño juego. Trazamos un primer impulso alcista, un segundo impulso alcista, como eran idénticos prácticamente en dimensión, los unificamos y trazamos un 1,618 de Fibonacci sobre ellos para buscar el máximo que alcanzará Bitcoin y ahí lo tenemos marcado, luego saco gráfico. Pero parece que va a ir a apretar en las pilas al último máximo que hizo el Bitcoin. Sabéis que el contacto es brújulademercados@mail.com. Me mandáis lo que queráis por ahí. Charlamos, más de una ocasión si me da tiempo os contesto, porque realmente el buzón lo utilizo para cada martes por la mañana. Abro el buzón, empiezo a ver lo que me habéis mandado durante la semana. Empiezo a repasarlo y a hacer algún breve comentario de cada cosa para luego poder contarla en el reporte semanal, en este vídeo, ¿vale? Y aquí no está actualizado, vamos a ponerlo en pantalla con esto. Aquí está, ¿vale? Básicamente, Sergio Q, me decías, las PACs, Special Proposed Acquisition Companies, empresas con el objetivo especial de adquisición, que comentase un poco esto, qué me parecía y demás. Me parece interesante, siempre y cuando observes sencillamente desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista fiscal. Y yo no estoy actualizado sobre esto, no sé cuál es ni la regulación ni la fiscalidad de este tipo de vehículos. Pero, bueno, regulación entiendo que estarán regulados porque existen dentro de Europa. Pero el Special Purpose o Purpose, ¿ya? La propósito especial es exactamente como llaman a todos los productos estructurados, básicamente. Entonces a mí me ha parecido, por lo que he leído brevemente en tu comentario, en el artículo que me mandabas, me ha parecido que es de una regulación bastante laxa. Hay que tener cuidado sencillamente con eso, desde el punto de vista de la regulación, para que te asegures consejos de sentido común. Si vais a invertir en algún tipo de fondo colectivo, tipo esto, un vehículo especial de inversión, en este caso, lo que me mostraba en este caso Sergio es que se había incrementado muchísimo el nivel de inversión durante el 2019 y especialmente el 2020, con algún retroceso, pero todavía mucho más elevado que los años previos, en este tipo de vehículos, sobre todo en compañías nuevas que salían a cotizar, IPOs, Initial Public Offer, ¿vale? O OPAs, ofertas públicas de adquisición. Entonces, sobre este tipo de compañías se hacían fondos de inversión comunes que invertían en ellas, pero insisto, son vehículos especiales, Special Proposed Acquisition Companies, compañías destinadas únicamente a la adquisición de otro tipo de compañías, son altamente especulativas, como es lógico, y pueden salir muy bien o sencillamente se pueden quedar con el capital pillado. Por lo general, cuando tú inviertes en este tipo de vehículos, en este tipo de fondos estructurados, suelen ser compañías de riesgo, o suelen ser, al fin y al cabo, lo que se busca. Si no son de riesgo, si es de riesgo control ilimitado con renta fija, lo que hacen es escapar por un lado y por otro las rentabilidades, que es lo que hacen los vehículos, los CDOs, los Credit Debt Obligations, que son los fondos de inversión. Es que esto no son ni para ti ni para mí, esto está hecho para bancos. Son los bancos los que invierten realmente en este tipo de vehículos, ¿vale? Miguel, me preguntabas, por cierto, la diferencia que había entre un asesor y yo. Decías, pones siempre el disclaimer en el vídeo. Y lo que no me queda claro es qué diferencia existe entre un asesor que va dando consejos de dónde invertir y tú, porque tú dejas claro que no eres asesor como tal. Y la única diferencia, a ver, yo no tengo ninguna certificación o acreditación como asesor.
Lo que no quiere decir que tenga conocimientos idénticos o incluso más profundos a lo mejor que un asesor, porque mi especialidad dentro de lo que cabe ha sido siempre focalizada en bolsa y derivados financieros. Y el asesor financiero como tal lo que tiene es una formación global, estandarizada. Sabe de bolsa, sabe de fiscalidad, sabe de impuestos, porque al fin y al cabo su trabajo es asesorarte desde un punto de vista financiero. Es decir, cómo proteger tu dinero. Y hay un título muy común que es el en Europa, que es en concreto desde Barcelona ese título, aunque está en inglés, no es un título inglés reconocido fuera de Europa. El European Financial Advisor, el EFA, no es un título que exista como tal. Está en inglés e incluso se publica en inglés la información y demás, pero no es un título emitido por una universidad por ahí de Bruselas o de Europa o de Alemania o qué sé yo. Es la marca EFPA se creó en España. Entonces mucha gente lo hace pensando que está haciendo una titulación internacional, pero no es así. Lo que no quiere decir que no sea reconocida. Puede ser reconocida a lo mejor por otras entidades, pero desde luego es un patrón. El CFA, por ejemplo, sí es un patrón de reconocimiento internacional. El CFA, el CAIA, el CRM creo que es, o el FRM, que es el de control de riesgos. Hay títulos que son norteamericanos principalmente. Los emiten asociaciones de la industria financiera en Estados Unidos y son de un patrón estándar de reconocimiento de formación dentro del sector financiero, ¿vale? Pero en este caso no. ¿Y por qué estoy contando esto? Ah, sí, por el tema de asesor. Asesor es quien te está cobrando por contarte esto. Lo que yo digo siempre, yo podría ejercer de asesor financiero, probablemente sí, pero como no te estoy cobrando y lo que quiero que quede claro es que no asumo responsabilidades sobre lo que te cuento porque lo hago por ocio y por hobby, pues entonces que quede siempre clarísimo. Digamos que la protección lo asumo porque dentro de mi rol como broker durante años me he tenido que comer con patatas los disclaimers. Y ya que eso lo conozco y conozco hasta ese punto de la regulación, lo que quiero que quede claro siempre es que cuando yo opino sobre mercados financieros, opino sobre inversión y digo lo que creo que es lo más prudente o lo que es más rentable a la hora de invertir, tiene que quedar súper claro que lo estoy haciendo como opinión personal, como hobby. Nadie de vosotros, ninguno, me ha contratado en este momento para decirme, Gonzalo, cuéntame en qué debo invertir. Y por lo tanto, como nadie me ha pagado por ello, yo no estoy ejerciendo como asesor financiero de nadie en estos momentos. Así que la diferencia entre yo y un asesor financiero es que el asesor financiero es el que ha hecho un contrato contigo específico de asesoramiento financiero, que los hay empresas de asesoramiento financiero, las AFIs en España, y en este caso tú no tienes ningún contrato conmigo, yo lo hago por libre voluntad y por hobby el contarte cosas, ¿vale? Miquel ya me había mandado también un comentario que decía que si lo del canal de Suez olía muy raro, tendría algo que ver también con el tema de inflación que se estaba produciendo y que iba a recortar el comercio. Fran había mandado también la noticia la semana pasada que os comentaba al principio sobre si realmente podría una disrupción en el comercio mundial y eso iba a provocar inflación, y el ensayo que se iba a hacer con un ataque, un hacking que se iba a hacer que iba a bloquear los suministros y de repente, ¡pum!, el canal de Suez se bloquea, etcétera, etcétera, con un carguero inmenso. En fin, de todo, ¿vale? Ahí se termina el tema. He rescatado uno de los artículos que me mandaba Fran para comentarlo con vosotros, pero vamos a meternos ya en materia para ir dándole caña al tema.